Bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, pensemos en una de las mayores paradojas de nuestro día a día. Vivimos en una sociedad que, seamos sinceros, nos vende constantemente el éxito individual, ¿verdad? Celebramos la independencia, la autonomía, el yo me lo guiso, yo me lo como. Pero si nos paramos a pensarlo un segundo y repasamos lo que hemos hecho esta última semana, resulta que nuestra vida está literalmente dominada por los grupos. La familia, el equipo de la oficina, las interminables reuniones por videollamada, el grupo de WhatsApp de los amigos, todo es grupal. Hoy vamos a bucear precisamente en eso, en cómo la psicología social lleva un siglo intentando descifrar esa especie de magia oculta que surge cuando nos juntamos y cómo esto, a día de hoy, ha cambiado por completo nuestra forma de colaborar. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué constituye realmente un grupo? Este es, de hecho, el misterio central que vamos a desgranar hoy. Porque, a ver, ¿qué es lo que diferencia a un grupo de verdad, un equipo unido, de un montón de gente aleatoria que está esperando el autobús en la misma marquesina? Durante un montón de décadas, los grandes pensadores se han roto la cabeza con esto. Y es que no se trata solo de compartir un espacio físico o una sala de conferencias online. Hay algo más, como un tejido invisible que hace que dejemos de ser un montón de yoes inconexos y pasemos a ser un nosotros. Y bueno, para entender cómo la ciencia logró medir esto, tenemos que viajar un poco al pasado, justo al debate que casi parten dos a la mismísima psicología. A principios del siglo XX, el ambiente académico estaba bastante caldeado con dos posturas que no podían ser más opuestas. Por un lado teníamos a William McDougall soltando una idea que sonaba casi mística, la famosa mente de grupo. Él defendía a capa y espada que un grupo organizado es básicamente una fuerza con vida propia, una especie de ente que moldea a las personas y crea una mente colectiva. Vamos, una entidad supraindividual con todas las de la ley. Pero claro, al otro lado del cuadrilátero estaba el psicólogo Floyd Allport, que no se andaba con rodeos. Allport contraatacó desde un individualismo puro y duro, diciendo que eso de la mente grupal era una ilusión total, una falacia de grupo. Para él, solo las personas a nivel individual piensan o sienten, y ponerse a estudiar a los grupos como si tuvieran vida propia era, literalmente, perder el tiempo. Sección 1. El individuo contra el grupo. Esta tremenda batalla teórica entre lo colectivo y lo individual fue, en realidad, lo que puso los cimientos de toda la disciplina. Si miramos cómo evolucionó todo este culebrón teórico a lo largo de los años, vemos pasos muy claros. Todo arrancó allá por 1895 con Le Bon y su visión, la verdad, un poco catastrofista sobre la psicología de las masas. Él decía que la gente pierde la cabeza por contagio cuando se mete en una multitud. Luego, en 1920, llega McDougall con lo que acabamos de comentar de la mente de grupo. 4 años después, Allport intenta echarlo todo por tierra apostando solo por la conducta individual. Pero ojo, el verdadero punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, llega en 1936 de la mano de Muzafer Sherif. Sherif coge todo este debate filosófico, que estaba muy bien para los salones de debate, y demuestra por primera vez en la práctica que las normas de grupo existen de verdad. Sacó el tema de los libros polvorientos y lo metió de lleno en la ciencia empírica, un cambio total de las reglas del juego. Y hablando de cambiar las cosas, el que realmente acabó con este atasco teórico fue Kurt Lewin, que es sin duda uno de los gigantes absolutos de la psicología. Lewin tenía una visión súper pragmática. Básicamente dijo, dejémonos de debatir filosóficamente si algo existe o no y metámoslo en un laboratorio. Su idea era revolucionaria. Si eres capaz de manipular algo en un experimento y medir cómo afecta a la gente, entonces sin ninguna duda eso existe. Esta forma de pensar rompió ese tabú inmenso que había contra lo social y abrió las puertas de par en par a los experimentos más increíbles de toda la historia de la psicología. Lo que nos lleva directamente a la sección 2, la era experimental clásica. Aquí es donde nos metemos en la verdadera época dorada de la investigación de laboratorio, impulsada sobre todo por los investigadores norteamericanos. Estos tres pioneros lograron demostrar algo increíble. Interactuar en grupo crea realidades nuevas que se pueden medir de forma precisa. Por ejemplo, Muzafer Sherif utilizó nada menos que ilusiones ópticas para ver cómo, al estar en grupo, todos acabamos convergiendo en una norma compartida. Luego llegó Solomon Asch con sus míticos experimentos sobre la conformidad y nos demostró, a veces de forma un poco incómoda, cómo la presión de la mayoría puede literalmente hacer dudar a alguien de lo que está viendo con sus propios ojos. Y Leon Festinger se dedicó a medir cosas tan intangibles como la cohesión grupal y cómo las ganas de encajar dictan cómo nos comunicamos de manera informal. En resumen, demostraron con datos puros y duros que un grupo no es, ni de broma, solo la suma de sus partes. Avanzamos a la sección 3. Identidad y escuela europea. Porque resulta que a partir de los años 70 la película da un giro interesantísimo. Cruzamos el charco y la psicología empieza a mirar el tema desde otro ángulo totalmente distinto. Y aquí aparece Henry Tajfeld, alguien con una historia personal tremenda como superviviente del Holocausto que revolucionó cómo entendemos el famoso nosotros contra ellos.
Tachfeld planteó en su teoría de la identidad social que una gran parte de quiénes somos, de nuestro autoconcepto, viene simplemente de saber a qué grupos pertenecemos y del valor emocional que le damos a eso. Y lo demostró con el famosísimo experimento del grupo mínimo. Básicamente, metía gente en un laboratorio, los separaba por criterios completamente absurdos y al momento la gente empezaba a favorecer a los de su grupo y a discriminar a los otros. Era casi como si decidiéramos que somos superiores solo porque ambos preferimos la tortilla de patatas sin cebolla. Así de irracional. Esto dejó clarísimo que nuestra necesidad de tener una identidad social positiva nos empuja a comportarnos como grupo de manera casi automática. Construyendo sobre esa base, John Turner planteó que todos nos autocategorizamos en 3 niveles distintos. A ver si nos suena. El nivel más amplio y general es nuestra identidad como seres humanos, todos en el mismo saco. El nivel más bajito, el más específico, es nuestra identidad individual, lo que nos hace únicos. Pero la verdadera magia ocurre en el medio, en ese nivel intermedio de nosotros frente a ellos. Cuando se nos activa este nivel, Turner dice que sufrimos una despersonalización, que suena un poco a ciencia ficción, pero básicamente significa que dejamos de actuar de forma aislada y pasamos a comportarnos como verdaderos representantes de nuestro equipo o colectivo. Y ese, exactamente ese, es el motor oculto detrás de todo comportamiento grupal genuino. Pasamos a la sección 4. Estructura y dinámica grupal. Porque claro, con todas estas teorías tan potentes ya sobre la mesa, el siguiente paso lógico era intentar hacer una especie de mapa de todo esto para poder aplicarlo a la vida real. Y para poner un poco de orden, O'Connor se sacó de la manga una matriz brillante que organiza todo el universo de los grupos pequeños cruzando 2 grandes ejes. Primero, tenemos la dimensión jerárquica, donde separa variables elementales que están muy centradas en el individuo de las sistémicas, que miran al grupo como un bloque entero. Luego está la dimensión de forma y movimiento, separando cosas que son muy estables o estructurales de cosas que fluyen y cambian constantemente, o procesuales. Fijaos en estas 4 áreas como si fueran un ecosistema de fuerzas conectadas. Si tocas una sola pieza, todo el sistema se altera. Es básicamente el esqueleto teórico que usamos hoy en día para diagnosticar por qué un equipo funciona a las 1000 maravillas o porque acaba siendo un desastre. De todo este ecosistema sale un concepto que es vital entender: la homeostasis grupal. Funciona de manera muy parecida a nuestro cuerpo cuando suda para regular la temperatura. Un grupo siempre está buscando un equilibrio dinámico para sobrevivir, intenta lidiar con las presiones de fuera, frena los comportamientos que son tóxicos y hace malabares para no perder su esencia, su identidad. Pensémoslo bien, si un grupo se vuelve demasiado individualista se acaba rompiendo en pedazos, pero si se va al otro extremo puede llegar a una desindividuación súper tóxica donde la gente pierde su brújula moral. Un grupo sano es, en definitiva, una danza continua para mantenerse en pie y cohesionado. Llegamos a la sección 5, la grupalidad en la educación. Seguro que nos estamos preguntando, ¿y para qué nos sirve hoy todo este siglo de teorías tan intrincadas? Pues vamos a aterrizarlo en uno de los terrenos más críticos, la educación superior actual. Para que veamos que esto no es humo, podemos analizar un programa real de educación universitaria sobre psicología social aplicada. Fijaos en cómo desde el minuto 1 deja clarísimo que hoy no se puede educar sin entender profundamente cómo funcionan los grupos. Temas como la cohesión, quién lidera y cómo se toman las decisiones grupales han dejado de ser simples curiosidades de laboratorio de los años 30. A día de hoy son competencias absolutamente esenciales que tienen que estar integradas en la docencia al más alto nivel. Y esto no es por capricho, es por los enormes retos psicosociales que tenemos encima de la mesa hoy en día. Ya no estamos dando clase en una habitación estática con 4 paredes de ladrillo. Nos enfrentamos a espacios educativos globales. Tenemos aulas con una mezcla cultural increíble. Todo está mediado permanentemente por la tecnología. Y muchas veces trabajamos con grupos que ni siquiera coinciden en el mismo uso horario. Estamos hablando de comunidades asincrónicas y superdiversas. Así que para que un educador logre gestionar estos grupos sin que colapsen y manteniendo la equidad, necesita dominar a la perfección todas esas dinámicas de identidad y cohesión que acabamos de repasar. Y si echamos un ojo a cómo se organiza esto a nivel operativo, es fantástico. Durante las primeras semanas, el curso repasa los clásicos, los pesos pesados como Lewin, Sheriff y Tachfeld que hemos mencionado. Pero luego cogen esos conceptos abstractos y los convierten directamente en intervenciones reales para usar en la educación actual. Pasan de analizar la teoría a decir, vale, ¿cómo diseñamos prácticas concretas para mejorar la toma de decisiones, evitar que la clase se polarice o impulsar liderazgos positivos en los nuevos ecosistemas digitales? Si lo pensamos en perspectiva, el viaje que ha pegado la psicología de los grupos es francamente extraordinario.
ha pasado de ser un debate filosófico súper denso sobre si existía una mente de grupo, a meterse en laboratorios para destapar nuestras identidades sociales hasta convertirse en lo que es hoy, un set de herramientas aplicadas e indispensables. Son las claves maestras que nos permiten sostener el aprendizaje y la innovación en entornos colaborativos e hiperconectados a lo largo y ancho de todo el mundo. Y para terminar, dejemos una reflexión fundamental flotando en el aire. La próxima vez que nos conectemos a una reunión virtual o nos toque coordinarnos con un equipo de trabajo heterogéneo que apenas conocemos en persona, intentemos mirar un poco más allá de nuestras pantallas. Todas esas fuerzas invisibles de las que hemos hablado, las normas, la cohesión, la autocategorización, la identidad social, estarán ahí, operando en segundo plano, tejiendo en silencio la realidad de ese grupo. Reconocer estas dinámicas ocultas es justo el primer paso para crear espacios que sean genuinamente colaborativos. Sabiendo todo esto, ¿cómo van a influir estas fuerzas invisibles en nuestra próxima interacción digital? Ahí queda eso. Hasta el próximo análisis.